Bueno, buenas, bienvenidos a derivación de funciones bivariadas 13. De bivariadas no tiene el número 2 y el número 13. Estos dos últimos videos no tienen nada de bivariadas, porque estamos trabajando con funciones univariadas, de la forma y igual a f de x, donde la única variable independiente es la x. Lo que pasa, que bueno, eh, lo que habíamos visto en el video 11, 10 y 9 y su fórmula aproximante, lo habíamos visto para el tema de funciones bivariadas. ¿Sí? Y el mismo razonamiento que utilicé, esa observación intuitiva que yo siempre menciono, que utilicé para demostrar de dónde viene la fórmula del diferencial para funciones bivariadas, es exactamente, o sea, es similar a la observación intuitiva, mismo razonamiento, para obtener la fórmula del diferencial de una función de una sola variable, como lo vimos en el video 2. Lo hice por ese motivo, para, digamos, mostrar de que es la misma forma de razonamiento que se empleó para dos variables, es la misma que para una sola variable. En todo caso, el diferencial va a tener un solo término, porque va a tener solamente la derivada parcial de f respecto a x en el punto x igual a diferencia que la dualidad tiene dos términos, que son los dos términos correspondientes a la derivada parcial de f respecto de x en el punto B y la derivada parcial de f respecto de y en el punto B. Pero lo hice para mostrar primero que los razonamientos son el mismo y segundo, de que lo que vimos el video pasado en el número 12, esa fórmula del diferencial y su forma aproximante no solamente va a servir para calcular valores de funciones en forma aproximada, como raíz cúbica de 8,02, o raíz cuadrada de 4,03, o raíz cuarta de, qué sé yo, de 16,04. Bueno, hay cosas que no puedo calcular en forma directa porque la mente no me da, le tengo que agarrar una calculadora para hacerlo. Eh, También tiene su correlato geométrico y por eso di la fórmula del diferencial de una sola variable y su forma aproximante, para ver también ese correlato geométrico. Esa geometría que está insertada en esa fórmula, en esas fórmulas, va a ser muy importante para entender realmente el significado de esto, más allá de lo algebraico que estamos viendo en esa observación intuitiva y más allá de los ejemplos numéricos que vamos a hacer ahora para calcular valores de funciones en forma aproximada, como lo hicimos en los videos 11, 10 y 9, ¿no? El correlato geométrico es muy importante para entender esa geometría, porque después a futuro también el diferencial de funciones bivariadas, habíamos visto, y su forma aproximante tienen también su correlato geométrico en tres dimensiones, en 3D, que va a tener que ver con lo que se llama el plano tangente, que todavía no hemos visto, y para ver plano tangente deberemos hacer un repaso, y si no saben, vamos a tener que ver el tema de vectores. Tema de vectores, suma y resta de vectores y lo que son vectores perpendiculares, porque si no sabemos básicamente algo de geometría vectorial, aunque sea mínimo, no se va a entender de dónde viene el plano tangente a una superficie. Bueno, con ese tema vamos a ver que el tema de plano tangente en un punto de un gráfico de una superficie va a tener mucho que ver con ese diferencial de z de funciones bivariadas y con su fórmula aproximada. Estoy hablándolo, digamos, comentándolo, adelantándome a lo que voy a dar, pero bueno, estoy dando la explicación de por qué estoy tomando, ¿no?, este camino. Bueno, ahora vamos a ver en este video 3, vamos a dar ejemplos de, como lo vimos en el video 11, 10 y 9, hicimos muchos ejemplos de calcular en forma aproximada para funciones bivariadas, por ejemplo, la raíz cuadrada de, qué sé yo, de 1,02 por 4,03, utilizamos esa fórmula. Bueno, vamos a hacer ejemplos, pero con una sola variable. Por ejemplo, calcular la raíz cuadrada de 4,04 o de raíz cúbica de 8,002, cosas que son un poco complicadas de calcular así a simple vista, tengo que necesitar una calculadora, y vamos a utilizar esa versión aproximante que escribí al final del video pasado, que me va a dar la forma aproximada del valor de esos valores, ¿no?
el valor de esas expresiones, digo. Eh, Así que, bueno, bárbaro. Vamos a repetir esa fórmula aproximante del video anterior. Habíamos dicho en forma aproximante que yo tengo f de x menos f de a. Esto era aproximadamente igual a la derivada parcial de f respecto a x en el punto x igual a por x menos a. Esta fórmula sería la versión aproximante del diferencial que me va a servir rotundamente para calcular estas expresiones que son difíciles de calcular, como por ejemplo, la raíz cuadrada de 4,02. Yo digo, ¿cuánto vale esto? Así, en el aire no lo puedo sacar, imposible. Yo sé cuánto vale la raíz cuadrada de 4, que vale 2, pero la raíz 4,02 no sé. Si no agarro una calculadora no puedo saber. Uno podría agarrar una calculadora y ya está, terminó el chiste. Pero no es la idea. La idea es utilizar esta fórmula. Supongamos que no tenemos calculadora, ni celular, ni nada. Vivimos en la época de Newton, de Galileo, la época prehistórica, también podemos decir de los dinosaurios, y queremos calcular esto. Y bueno, no tenemos herramientas tecnológicas para hacerlo. Bueno, queremos calcular esto, raíz cuadrada de 4,02. Si no tenemos herramientas tecnológicas para hacerlo, voy a utilizar esta fórmula de acá, ¿no? Esta fórmula aproximante. Bueno, entonces la idea sería esta, igual que como vimos en los ejercicios para bivariado en el bio 11, 10, 9. Primero lo que hacíamos era tomar la expresión, esa raíz cuadrada, y lo que hacíamos es este numerito que está acá, lo descomponíamos de la siguiente forma: 4 más 0,02. Pero lo descomponemos de una forma tal de que aparezca un infinitésimo. En todo caso, el infinitésimo sería este número chiquitito, de ahí viene la palabra infinitésimo, un valor que se aproxima a 0, ¿no? Este valor se aproxima a 0, 0,02, sería la centésima parte de 2. Veámoslo como si fuesen milímetros. Si yo tengo 2 milímetros en una regla y lo divido en 100 partes, esas 100 partes no se ven, tendría que verlo con microscopio. Es re chiquito, o sea que este valor 0,02 se aproxima muy, muy a 0. Bueno, a esto lo llamamos infinitésimo, y esto no va a ser otra cosa que el incremento de x, que se aproxima a 0. La pongo próximo a 0. Y este valor que está acá es el equivalente al valor de a. Obvio que todo este 4,02 lo vamos a llamar x. O sea, x es todo, ¿no? 4,02, 4 más 0,02, donde a, así se compone, a sería 4 y el infinitésimo sería delta x, que es 0,02 aproximadamente a 0. Bueno, ok. Una vez que hicimos esto, bueno, entonces utilizamos esta fórmula. F de 4,02, que es la idea, es el objetivo, calcular ese valor de forma aproximada, menos f de a, que en este caso es f de 4, esto es aproximadamente igual, la derivada parcial de f respecto de x, evaluada en x igual a, que en todo caso sería 4, por x menos a. X es 4,02 y a es 4. Bueno, reemplazo y ya está. La idea es calcular estas cosas que quedaron acá, no sea f de 4, bueno, 4,0 menos 4 es 0,02, pero que tendría que calcular la derivada parcial de f respecto de x en x igual a 4. Esto es igual a 0,02
que no es otra cosa que el delta X, ¿no? Ahí, cerca de acá. Ya dice. Bueno, listo. Eh, ¿Quién es f de 4? Bueno, a ver, f de 4 es meter 4 en la función f de x. ¿Quién es f de x acá? La pregunta es, ¿quién es f de x? Pregunta, ¿quién es f de x? Eh, 0,2. No, ¿quién es f de x? ¿Quién es la función? ¿Qué operación matemática estoy haciendo acá? A una raíz. Entonces, la función f de x no es otra cosa que raíz de x. Porque la operación algebraica que yo estoy haciendo acá, que es la raíz cuadrada de un número real, que en este caso es 4,02, esa operación identifica la función correspondiente f de x, que en todo caso es la raíz cuadrada de un número real, que es raíz cuadrada de x. ¿Se entiende? Sí. O sea, la operación algebraica identifica a la función. Esta es la función con la que estamos trabajando. F de x igual a raíz cuadrada de x. Entonces, bueno, volviendo al tema, f de 4 no va a ser otra cosa que raíz de 4. 2. Obviamente que cuando calculo f de 4 o hago f de a en general, por acá dice la fórmula general f de a, este valor f de a tiene que ser un valor calculable fácilmente, porque supongamos que si este valor f de a es un valor un poquito feo de calcular, imaginémonos que acá hubiese quedado no raíz de 4, raíz de 5, y bueno, me agarro la cabeza, raíz de 5 no tengo calculadora, supongamos que estamos en la época de Newton, Galileo, raíz de 5 no lo puedo calcular así, como paseando por la calle, no sé, comiendo caramelos. No, no, no. No, generalmente este valor f de a es un valor que se calcula fácilmente con poco razonamiento. Que raíz de 25, raíz de 16, raíz de 9 son valores calculables fácilmente. Pero no me va a quedar raíz de 11, raíz de 3, qué sé yo, raíz de pi. No, no, cosas raras, no. Se supone que este valor tiene que salir al toque, fácil. Bueno, el tema es saber quién es este pirulo de acá. ¿Cuánto vale f de 4,02? Hoy f de 4,02 no es otra cosa que ese raíz de 4,02 es justamente el valor que nosotros deseamos conocer. Bueno, entonces eh, tenemos que despejar este f de 4,02. Debemos despejar raíz cuadrada de 4,02. Entonces, esto que acá está restando, este f de 4, que no es otra cosa que 2, este 2 que está restando pasa sumando al otro miembro. Entonces me queda así. Raíz cuadrada de 4,02 aproximadamente igual a la derivada de parcial de f respecto de x evaluado en x igual a 4, que no hemos calculado todavía, por 0,02 más 2. De 2 que estaba restando lo pasé sumando. Bueno, hay que hacer estas cuentas. Y ya está. Y ahí sale en forma aproximada raíz cuadrada de 4,02, que después si lo comparo con lo que me da la calculadora, que la calculadora, acuérdense, yo lo dije en videos pasados, calcula con 10 a la menos 8 de error, o sea, significa que los 8 primeros dígitos decimales después de la coma son exactos. Se supone que si me sobra, como para ver que entre el primer y segundo dígito decimal, esta fórmula me aproxima bastante bien. Vamos a ver que el valor calculado por la calculadora coincide bastante bien con el valor que me da justamente la fórmula, por lo menos en su primer o segundo dígito después de la coma sí. Después puede ser que en el tercer o cuarto o en los siguientes dígitos vaya a ser diferente a lo que me da la calculadora, porque acuérdense que esta fórmula es una fórmula aproximante, y si aproxima a un valor exacto hay un error, porque el error se identifica como la diferencia entre el valor exacto, que no existe la perfección en el universo, pero supongamos que el valor que me da la calculadora es exacto y es perfecto, menos el valor aproximado, la diferencia entre el valor exacto
y el valor aproximado, esa diferencia me da una cota de error, un error que se comete al aproximar este valor de raíz de 4,02 al valor real. Bueno, esa cota de error obviamente viene porque esta fórmula aproxima, no calcula exactamente. Así que bueno, calculemos la derivada parcial de f respecto de x evaluado en x igual a 4. Deberíamos utilizar la definición de derivada para calcular esto. Siempre técnicamente cuando uno calcula la derivada en un punto tiene que hacerlo por definición de derivada. Lo que pasa es que esta función es derivable. ¿Cómo compruebo que es derivable? Por definición de derivada. Si, digamos, si el límite del cociente incremental, ¿no es cierto?, de esta función evaluada en x igual a 4, me da un límite que no me da ni más ni menos infinito y existe ese límite, me da un valor real, finito, entonces está todo bien, es derivable la función en ese punto, entonces puede definir la derivada en 4, en x igual a 4, o sea, debería utilizar por eso la definición de cociente incremental, pero se puede demostrar también por propiedad que la función raíz de x, esta f de x igual a raíz de x, esta función es derivable para todo x mayor estrictamente que 0. Se puede demostrar. Como lo demuestro, utilizo la definición de derivada de cociente incremental que hemos visto, agarro un valor x igual a genérico, x igual a genérico, ese valor de a está dentro del dominio de esta función, ¿no? El dominio de esta función son los reales mayores iguales a 0. En todo caso, el 0 no lo puedo agarrar, porque en 0 no va a ser derivable la función, ustedes lo pueden probar por definición de derivada. Entonces, se puede probar, por definición de derivada, la siguiente propiedad. La función f de x igual a raíz de x es una función derivable para todo x mayor estrictamente que 0, y se demuestra por definición de derivada. Entonces, como esa propiedad obviamente es cierta, yo podría utilizar en vez de la definición de derivada, en vez de, para derivar esto y evaluarlo en x igual a 4, puedo utilizar las propiedades de las reglas algebraicas de derivación. Derivar simplemente por regla de derivación raíz de x. Entonces, ¿cómo es la derivada de raíz de x? Bueno, entonces, la derivada de raíz de x es esta. Vamos a poner la propiedad primero. Propiedad. Ahí se puede escribir propiedad. F de x igual a raíz de x es derivable para todo x mayor estrictamente que 0. Se prueba por definición de derivada este teorema, esta propiedad. Se prueba por definición de derivada. No lo voy a hacer yo, lo pueden hacer ustedes de tarea. Definición de derivada. O límite la definición de derivada, que es el límite del cociente incremental, no hace falta poner mucho de palabras, vamos a poner tiempo. La definición de derivada es el cociente incremental que hemos visto muchas veces. Es el límite cuando x tiende a a de f de x menos f de a sobre x menos a. Bueno, va a ser la derivada parcial de f respecto, la derivada parcial de f respecto de x en x igual a. Bueno, es eso.
Es el límite del cociente incremental que hemos visto siempre. Bueno, entonces, vamos a poner acá. Por lo tanto, podemos derivar f de x igual a raíz de x y evaluar su derivada en x igual a 4 por regla de derivación. Es decir, dos puntos. F', siempre se lo ponemos así en análisis 1, va a ser F' en A, digamos, ¿no? F' va a ser evaluada en A. Bueno, F' en A, que no es otra cosa que la derivada de F respecto de X, la notación de Leibniz, va a ser agarrar la función raíz de X, hacer la derivada, como hacemos análisis 1, sería X a la 1 medio, lo derivo, 1 medio le resto 1, este chiste ya lo conocemos, esa es la derivada. Pero esa derivada hay que evaluarla en x igual a 4. Bueno, pero redondeemos un poco la historia. Esto no va a ser otra cosa que 1 medio por x a la 1 medio menos 1. 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Ahí está. Bueno, listo. Vamos acá abajo. Entonces nos quedó f' de x, f' de x. F' de x. Un medio por x a la menos 1 medio. Bueno, después tendré que evaluar esto en 4. Dar 1 medio por 4 a la menos 1 medio. Bueno, 4 a la menos 1 medio, sabemos que tiene una potencia negativa, se invierte. 1 sobre 4 a la 1 medio. Bueno, esto sabíamos que si tiene exponente negativo se invierte, también viejos tiempos de álgebra, cuántas veces lo vimos. Bueno, y esto es 1 medio por 1 sobre 4 a la 1 medio, no es otra cosa que raíz cuadrada de 4, que vale 2. Bueno, también hemos visto estas cosas. Y también hemos visto cómo se multiplican fracciones. Numerador por numerador, 1 por 1, 1. Denominador por denominador, 2 por 2, 4. Hay que un cuarto. Bueno. Pero técnicamente debería ser la derivada parcial de f respecto de x en x igual a 4 por definición para cualquier función. Pero en todo caso, utilizando esta propiedad que está acá, la voy a redondear, que me dice que la función es derivable para todo x mayor que 0, me habilita a poder hacer la derivada por reglas algebraicas y reemplazar x igual a 4 sin ningún problema. Ahora, si yo hubiese querido hacer la derivada de esto, de raíz de x, evaluado en x igual a 0, los invito a que esa derivada no va a existir. Los invito a probar que esa derivada no va a existir. Si yo quiero calcular la derivada parcial de raíz de x en x igual a 0, yo les garantizo que van a pasar un feo momento porque no va a existir esa derivada. ¿Sí? Si lo hacen por definición se van a dar cuenta. Y si no lo hacen por definición y cometen el atropello de decir, bueno, también quiero aplicar estas reglas algebraicas de la raíz cuadrada, derivo la raíz, la derivo x a la 1 medio, derivo x a la 1 medio, me queda 1 medio por x a la menos 1 medio. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes de acá, cuando tienen la derivada de f respecto de x, que es 1 medio por x a la menos 1 medio, quieren reemplazar x por 0,
Si quieren reemplazar x por 0, y no, va a haber un problema, porque este x a la 1 medio sería 1 sobre x a la 1 medio. Y 1 sobre x a la 1 medio, si x vale 0, me va a quedar 1 dividido 0 a la 1 medio. Y 1 dividido 0 a la 1 medio es 1 sobre 0. Y estoy dividiendo por 0 y dividir por 0 no se puede. Por eso en x igual a 0 no se puede hacer. Además que por definición voy a obtener un absurdo, me va a dar una... Cuando hago la definición de derivada, que es el límite del cociente incremental, haciendo la definición ese límite me va a dar más o menos infinito. Pero una derivada que me dé así más o menos infinito no existe, no existe una derivada que me dé más o menos infinito, no existe. La derivada tiene que dar un número real finito, lógico, para que exista, claro. Si yo quiero aplicar la definición de la derivada en x igual a 0, va a quedar ese límite del cociente incremental, pero me va a quedar más infinito, pongámosle. Me va a quedar más infinito y la derivada más infinito no existe. No existe el derivada más infinito. Si ustedes quieren a lo bruto reemplazar acá, en esta derivada de f, la raíz cuadrada de x, que es 1 por x a la menos 1 medio, quieren reemplazar acá por 0, me va a quedar 0 elevado a la menos 1 medio. Eso no existe porque me va a quedar 1 dividido 0 a la 1 medio. 0 a la 1 medio es raíz de 0, 0. Me queda 1 sobre 0. Y 1 sobre 0 no existe. ¿Está claro? Porque uno podría caer en algún error, pero por eso valga la propiedad. Yo puse derivable para todo x mayor estrictamente que 0. El 0 no está incluido, yo no puse mayor o igual a 0 acá, puse mayor estrictamente que 0. No vale para 0 ni para negativo. No vale para 0, ya sabemos por qué, porque si aplico la definición de cociente incremental, me va a dar, la definición de derivada me va a dar un límite infinito, y derivada infinito no existe. Y si quiero a lo bruto, al aplicar esta fórmula de la derivada de raíz de x, que es 1 medio por x a la menos 1 medio, y reemplazo x por 0, me va a quedar 1 dividido 0 y eso no existe. Por lo tanto, la derivada en 0 de raíz de x no existe. Lo aclaro, pues es muy importante. Y tampoco vale para x negativo, porque para x negativo estoy fuera del dominio. Acordémonos que el dominio de esta función son los reales mayores iguales a 0. No puedo meter valores de x negativo. Por ejemplo, raíz cuadrada menos 1 no existe en reales. Raíz cuadrada menos 4 tampoco. El valor de x que está acá dentro de la raíz cuadrada o el valor de x que está dentro de cualquier raíz par tiene que ser un valor mayor igual a 0. Y x igual a un número negativo está fuera del dominio de la función. Por eso pongo x mayor estrictamente que 0, porque x negativos no pueden ser porque están fuera del dominio de la función, y x igual a 0, a pesar de que está dentro del dominio de la función, en x igual a 0 la función no es derivable. Bueno, como se cumple esta propiedad y se puede demostrar esta propiedad por definición de derivada, háganlo de tarea, que es importante, yo puedo aplicar abiertamente las reglas de derivación para calcular la derivada del cuadro. Parece que no, pero hay que detenerse en estos detalles. Uno lo calcula las cosas así, como tirando manteca al techo, y no es así. Matemáticas es una ciencia formal y uno no puede aplicar cualquier cosa, ¿no? Uno no puede aplicar cualquier cosa. En todo caso, acá aplico la definición de derivada porque así se calculan las derivadas en un punto. Pero si quiero evitar la definición para hacerlo más fácil y aplicar las reglas de derivación, tengo que aplicar un argumento. El argumento sólido es esta propiedad, que me garantiza que es derivable para todo x mayor estrictamente que 0, entonces ahí sí puedo aplicar la derivada y después reemplazar, sí, por regla, calcular la derivada por regla y después reemplazar x por 4. Si no hay un argumento sólido que me justifique un cierto paso, no es matemática, deja de ser formal, todo tiene una razón de ser, todo tiene una explicación. Y si no me vas a un argumento sólido, lo que haga no va a ser correcto. Bueno, volviendo al tema y terminando el video, calculamos la derivada de parcial de f respecto a x en x igual a 4 y este valor da un cuarto. Este valor da un cuarto. Esto que está acá da un cuarto. O sea, este valor, vamos a subrayarlo así porque no hace falta. Vamos a hacerlo con un color que me gusta. Pues, sí. Este valor de acá, un cuarto, esto que está acá, lo tengo que poner acá, en esta derivada.
O sea, ese valor, en todo caso, tengo que reemplazar la derivada de f respecto de x sin x igual a 4 por un cuarto. O sea que me va a quedar así. Un cuarto por 0,02 más 2. Bueno, un cuarto por 0,02 más 2. Bueno, si hago 0,02 dividido 4, bueno, esa cuenta se puede hacer, lógicamente, ¿no? Esa cuenta se puede hacer. Esto va a quedar, si hago 0,02 dividido 4, calculadora en mano, sino un poco de razonamiento, te va a dar 0,005. Claro, porque si a 0,005 lo multiplico por 4 me da 0,02 más 2. Bueno, esto va a dar, en forma aproximada, 2,005. Si comparamos este valor con el valor que me da la calculadora, y vamos a estar muy cerca, muy cerca. El valor que me da la calculadora, a ver si la tengo acá a mano, y vamos a ver, llevo la raíz cuadrada de 4,02, me da 2,004. El valor que me da la calculadora es 2,004. Si ustedes tienen el celular a mano, tienen calculadora, da 2,004. Y la fórmula aproximante me da 2,005. O sea, bastante bien, bastante bien. Una muy buena aproximación. Esa se llama aproximación lineal porque utilicé derivadas parciales nada más. No utilicé derivadas segundas, ni terceras, ni nada. Entonces, vamos a poner acá la calculadora. Llegó a calcular 2,004. Aproximadamente igual al de la calculadora, ¿no? Así que bueno, bárbaro. Entonces, la conclusión es que la raíz cuadrada de 4,02 es aproximadamente igual a 2,005, bastante bien como el que me da la calculadora, que me da 2,004. Por lo menos los dos primeros dígitos coinciden el valor con el de la calculadora. Así que esta fórmula es una aproximación bastante buena de lo que es raíz cuadrada de 4,02. A pesar de que hay un error, porque entre 2,005 y 2,004 hay una milésima de error. Bueno, esa milésima de error es el error que se comete al aproximar raíz cuadrada de 4,02. Y que ese error que estamos observando, esa milésima de error en este caso, va a tener su correlato geométrico. Por eso, en la clase que viene vamos a ver el correlato geométrico de esto, cómo se observa, cómo se utiliza esta fórmula aproximante desde un punto de vista geométrico, y de un punto de vista geométrico vamos a ver ese error que se comete entre el valor exacto y el valor aproximado que me da la fórmula. Eso lo vamos a ver porque ese error que se comete tiene su geometría. Y vamos a entenderlo mejor a través de esa geometría. A pesar que nosotros ya vimos algebraicamente esta fórmula de aproximación y estamos calculando aritméticamente este error, ¿no? El error es que me da, con respecto al valor que me da la calculadora, que me da 2,004 y acá me dio 2,005, hay una milésima de error. Bueno, ese error tiene su correlato geométrico. Gráficamente vamos a ver, vamos a interpretar ese error y gráficamente vamos a interpretar esta fórmula aproximante. La clase que viene, claro. Así que bueno, perfecto. Hemos terminado. Vamos a guardar escrito. Si usted me deja. Ahí se salvó todo lo que escribí. Perfecto. Bueno, bárbaro. Repasen todo. La próxima vamos a ver el correlato geométrico de esta fórmula aproximante del diferencial en un sistema de ejes cartesianos con una función. En este caso, la función que voy a utilizar la clase que viene es la de raíz de x. Así que bueno, repasen todo esto, tengan sus dudas, y como yo siempre digo, no se vayan de ahí porque va a venir lo mejor. Y si no repasan esto, lo mejor va a ser lo peor porque no se va a entender nada. Así que vamos a ver el correlato geométrico de esta fórmula. Y a futuro vamos a ver el correlato geométrico de la fórmula del diferencial para funciones bivariadas, pero para eso
necesitamos introducir el tema del plano tangente en un punto. Y para ver plano tangente en un punto a la gráfica de una superficie, necesitamos ver vectores, algo de vectores o algo de álgebra vectorial, porque si no, o geometría vectorial en este caso, porque si no, no vamos a entender lo que es el plano tangente. Así que, bueno, perfecto. Nos vemos la próxima y, bueno, cuídense y repasen muy lindo. Así que, chau, chau.